Forum Análisis. Hablemos de la clasificación de los ingresos para efectos de la declaración del impuesto de renta y complementarios. Para ello está con nosotros el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, bienvenido a Forum. Gracias, doctor Daniel, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Comencemos, doctor Campo, entonces por analizar este tema de la clasificación de los ingresos a partir de la siguiente gráfica, ¿le parece? Claro que sí, Dani. Comencemos. Observamos, doctor Campo, entonces que dentro de esta clasificación, primero tenemos de acuerdo con su modalidad o su fuente. Y estos son los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, para comenzar con ellos. Claro que sí, doctor Dani. Es importante señalar que los ingresos son la base a partir de la cual se establece la base gravable del impuesto sobre la renta. Nuestro estatuto tributario prevé en su artículo 26 la forma en que se depuran los ingresos, pero para entenderlos entonces en su real contexto hemos dispuesto esta clasificación donde hablamos, por ejemplo, por la modalidad. Entonces tenemos los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera y los ingresos de capital y de rentas de trabajo. Me detengo en la primera clasificación de acuerdo con el territorio, con el lugar donde estos se originan. Los ingresos de fuente nacional son los que se obtienen precisamente dentro de la jurisdicción colombiana y los de fuente extranjera, pues los que se producen allende las fronteras. Este tema de la territorialidad cobra especial importancia, en particular por los conceptos de renta mundial o renta global que ha determinado la legislación, el sistema tributario colombiano, para señalar que los contribuyentes del impuesto de renta que tengan la categoría de residentes declarantes declaran sus ingresos tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Es decir, una persona natural, nacional, declara sobre los ingresos no solo que obtenga acá en el país, sino los que obtenga en el exterior. Y asimismo, un extranjero, una vez sea residente y tenga la condición de declarar, debe incluir en su denuncio rentístico los ingresos tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Aquí sí, doctor Daniel, sin importar o hablar antes de los famosos 5 años de permanencia en el país, como se hablaba antes de la entrada en vigencia de la ley 1607 del año 2012. Ya a partir de aquella ley decimos entonces que una vez derogado el inciso segundo del del artículo 9 del estatuto, quiere decir que el extranjero simplemente una vez se haga residente, pues si tiene las condiciones para ser declarante debe hacerlo bajo el criterio de renta mundial. Colombia defiende entonces el criterio de renta mundial y que implica que se debe incluir en el denuncio rentístico tanto los ingresos de fuente nacional como de fuente extranjera. Ahora bien, en el caso de la naturaleza del ingreso de acuerdo a su fuente, distinguimos básicamente dos tipos de fuente o dos tipos de rentas, las rentas activas y las rentas pasivas. Y digamos que las rentas activas provienen precisamente de la ejecución de actividades del desempeño de una labor que hace el contribuyente. Es decir, cuando prestamos un servicio, por ejemplo, como el médico, el abogado, el ingeniero, que está ejecutando una labor y por medio de esa labor recibe una remuneración. Esa renta es una renta personal que se manifiesta por el esfuerzo físico de la persona, y cuando me refiero a esfuerzo físico no solamente involucra el aspecto meramente mecánico, sino el desarrollo del intelecto, el desarrollo de actividades profesionales propiamente dichas. Entonces, es importante señalarlas porque, por ejemplo, doctor Daniel, cuando hacemos la clasificación de las personas naturales frente al impuesto, decimos que la persona que goza de la condición de empleado, por ejemplo, es aquella que realiza una actividad de manera personal y directa, mientras que hablamos del rentista de capital, es para referirnos a aquella persona que deriva su ingreso precisamente de la explotación de una renta, una renta de trabajo, ya no de trabajo, sino una renta de capital. Por ejemplo, cuando uno tiene a su haber un rendimiento proveniente de la inversión de capital, o cuando uno recibe una renta, un arrendamiento, por ejemplo, en calidad de la explotación de un inmueble o de un bien mueble arrendado también. Entonces fíjense que ahí el estatuto tributario está haciendo alusión a esas rentas de trabajo o esas rentas pasivas por la ejecución de un capital. Veamos ahora, doctor Wilmar, con la segunda clasificación y analicémosla desde este punto de vista, ¿le parece? Claro que sí, doctor Daniel. Sería entonces de acuerdo con la regularidad de su ocurrencia. Aquí vamos a encontrar entonces los ordinarios y los extraordinarios.
Sí, doctor Daniel, es importante también señalar esa clasificación de acuerdo al hábito, a la regularidad, a la cotidianidad con la que se genera el ingreso. Fíjese que en materia tributaria claramente se definen los ingresos brutos como aquellos llamados a calificar para determinar el impuesto de renta, y dentro de los ingresos brutos caben tanto los que se obtienen de manera ordinaria o los que se obtienen de manera extraordinaria, haciendo pues alusión a la regularidad en el tiempo con la que se perciben. En materia tributaria, particularmente hablando, se hace alusión a ingresos de naturaleza extraordinaria, a aquellos, por ejemplo, provenientes de la obtención de rifas, de apuestas, pues no todos los días uno se gana el baloto, no todos los días se gana el chance, o la obtención de rentas provenientes de legados, por ejemplo, una herencia o una donación que en vida recibe una persona de parte de otra persona en vida. Entonces, ese tipo de rentas que no son habituales, que no gozan de la particularidad de ser ordinarias, de ser permanentes en el tiempo, se denominan rentas extraordinarias, y en el estatuto tributario se consagran entonces los ingresos de naturaleza extraordinaria como aquellos conocidos como de ganancia ocasional, la venta de inmuebles, por ejemplo, la obtención de rentas por legados, las rifas, apuestas y similares, son todas ellas entonces consideradas rentas extraordinarias, y como tal los define el estatuto, ingresos de naturaleza extraordinaria, que también van a ser llamados a tributar. Llama la atención particularmente en esta clasificación, doctor Daniel, que a partir de la ley 1607 del año 2012, los ingresos que se obtienen de manera extraordinaria, es decir, aquellos ingresos por ganancia ocasional, tienen una tarifa única del 10% independientemente de quien los perciba. Es decir, así sea una persona natural o jurídica, si obtiene ingresos de naturaleza extraordinaria, denominados así, que tienen la condición de estar dentro del grupo de los ingresos de ganancia ocasional, entonces tributan al 10%, mientras que los ingresos ordinarios van a estar supeditados a la manera en que se determine la renta. Es decir, el empleado, por ejemplo, que tenga la condición de empleado tributario, podrá acceder entonces a las tablas del IMAN o del IMAS. El trabajador por cuenta propia accede a las tablas propias de trabajador por cuenta propia, y el rentista de capital, el pensionado y demás, que no caben ni dentro de la clasificación de empleados ni de trabajadores por cuenta propia, entonces van a la tabla del artículo 241, donde encontramos un intervalo que aparte, digamos, de una tarifa cero, pero puede llegar a una tarifa máxima del 33%, doctor Daniel. Así es, doctor Campo. Veamos ahora de acuerdo o según el tratamiento fiscal que se le den. Aquí encontramos los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los que usted acaba de mencionar hace un momento. Encontramos también los de fuente nacional, de fuente extranjera y finalmente los exentos. Claro que sí, doctor Daniel. A partir de la clasificación de los ingresos, entonces, el sistema tributario lo que hace es asignar una calificación a cada uno de esos tipos de ingresos y un tratamiento específico. Digamos que, por ejemplo, de acuerdo a la territorialidad, entonces nos está hablando de los ingresos de fuente nacional o de fuente extranjera. Básicamente los ingresos que se obtienen dentro del territorio, y algunos excepcionalmente que se obtienen desde el exterior pero que se realizan en el país, se consideran ingresos de fuente nacional, y habría que ir allí a, digamos, corresponder la lectura de los artículos 24 y 25 del Estatuto Tributario, que nos amplían esos conceptos. Digamos entonces que los ingresos de fuente nacional, esa lista que aparece allí en el artículo 24 es una lista no taxativa, sino más bien enunciativa. Las comisiones, los honorarios, los servicios personales, en general todos que se generen dentro del territorio tienen esa condición, y los ingresos de fuente extranjera precisamente los que se originan más allá de las fronteras nacionales. Y pues en cuanto al tratamiento fiscal, entonces la ley define unos tratos especiales, como es el caso de los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, doctor Daniel, que se ha hecho de paso, tanto los ingresos no constitutivos de renta como los ingresos que tienen la connotación de exentos, de renta exenta, tienen que estar previamente calificados por el legislador. Así es. Es decir, al contribuyente no le es dable hacer una interpretación por analogía, doctor Daniel, respecto a la calificación como tal frente a un ingreso, es decir, hombre, yo creo que este ingreso se debe considerar ingreso no constitutivo de renta. No, tanto es así
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado insistentemente que los beneficios fiscales deben de estar probados por el contribuyente y demostrados por él. Además lo dice también la norma tributaria. Es decir, cuando califiquemos un ingreso como renta exenta, por ejemplo, o como un ingreso no constitutivo de renta, es porque está señalado en la norma. Exacto. Pongamos un ejemplo. El componente inflacionario de los rendimientos financieros tiene la naturaleza de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero es la norma la que lo define allí. O por ejemplo, los ingresos que se obtienen por la explotación de rentas de capital en países de la región andina que hacen parte de la CAN, también gozan de la condición de renta exenta. O los ingresos provenientes de la explotación de renta hotelera tienen la condición de rentas exentas, pero en uno o en otro caso y en todos los que he señalado tienen que estar previamente señalados en la norma de manera taxativa, clara en la legislación tributaria para poder tomar el tratamiento y poder demostrar ante las autoridades tributarias que se tiene esa característica de sus ingresos. Doctor Campo, muchísimas gracias por el análisis. Finalmente, les recordamos a nuestros suscriptores que si desean ampliar más información acerca de la clasificación de los ingresos y acerca de todo lo que requieran respecto al impuesto de renta y complementarios, usted podrá encontrarlo en nuestro especial ingresando a www.forum.com.co. Adicionalmente, recuerde que si desea tener todo el sustento normativo, lo puede encontrar también en www.buscarnormas.com. Forum Análisis. Bueno, Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra forum. Forum, Primitivo, no forbum. Forum. Y así de fácil encuentro todo y listo para descargar. Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.